Atlas de la Guerrero. 150 años de historia en un solo barrio. Un podcast del Museo Caluz. Entender el trazado de las calles de una colonia es como entender las líneas de la mano. En estas calles se traza la historia y la evolución de su territorio. Este aspecto es estudiado y conocido como morfología urbana. Y para platicar sobre la morfología urbana de este territorio que nos interesa, la Colonia Guerrero, invitamos el día de hoy a la arquitecta Pilar Huidobro, quien es maestra en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y arquitecta por la misma institución. Ella cursó el máster en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París y formó parte de diversos proyectos de recuperación de espacio público, parques lineales y camellones, así como en otros proyectos de ordenamiento y diseño urbano de la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, considerando siempre a la movilidad activa como un elemento clave. Ha colaborado también en diversos planes para la Ciudad de México, como la recuperación del Canal Nacional, así como también en despachos en otras ciudades como Nueva York y París. Es cofundadora de la colectiva Urbanismo Mujeres y Ciudad en Latinoamérica y es nuestra invitada para el día de hoy en el podcast Atlas de la Guerrero. Bienvenidos a Atlas de la Guerrero. En este capítulo vamos a platicar sobre la morfología urbana de la Colonia Guerrero y pues para darle paso a este tema tenemos el día de hoy a nuestra invitada, la arquitecta Pilar Huidobro, quien nos platicará sobre una investigación titulada Reconfiguración del territorio en la Colonia Guerrero a partir de proyectos urbano-arquitectónicos 1873-2016, que registran todas las transformaciones morfológicas que ha sufrido la traza urbana de la Colonia Guerrero desde su fundación y hasta nuestros días. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte acá. Hola, Isaac, buenas tardes, el gusto es mío. Oye, pues mira, primero que nada me gustaría saber, tú no eres de la Colonia Guerrero, sin embargo te sentiste atraída a hacer esta investigación sobre este espacio. ¿A raíz de qué salió este interés por investigar la Colonia Guerrero? Pues buena pregunta. Empecé a hacer mi maestría en el campo de investigación, análisis, teoría e historia en la UNAM, y algo que me llamaba mucho la atención era entender este equipamiento público de la Biblioteca Vasconcelos. Entonces, como que yo me quería meter de lleno a estudiar este objeto arquitectónico y mis asesores, mis tutores me dijeron, sí, está bien, pero deberías hacer como un zoom out de en dónde está emplazada esta biblioteca. Y entonces, pues así fue, como que hice el zoom out en la ciudad. Y empecé como a estudiar la Guerrero, además que uno de mis sinodales, que es el profesor Alejandro Suárez Parellón, pues es un expertazo en el tema, en esta zona. Entonces, digamos que como que él me guió para entender esta colonia. Y cuando hablamos de morfología urbana, que pues sería un buen gesto para nuestros radioescuchas, platicarles ¿a qué nos referimos cuando hablamos de morfología urbana? Porque soy como entre técnico, pero también, pues, no sé, ¿cómo definiríamos la morfología urbana? Claro, sí. La morfología es una palabra muy bella porque morfología habla de la forma, ¿no? Del tratado de la forma de la ciudad, de cómo está constituida una ciudad, de cómo está compuesta en sus partes una ciudad. Y en específico, sus calles, ¿no? El tamaño de sus calles, ¿no? Si son angostas, si son anchas, si tiene plazas, cómo son esas plazas. Y hay que entender al estudio de la morfología urbana no solamente en dos dimensiones, ¿no? O sea, no solamente como estudiando planos o mapas, sino también en una tercera dimensión, ¿no? También las alturas de los edificios, cómo estas alturas de ciertos edificios condicionan una plaza, un espacio, ¿no? Cómo me siento al entrar a un espacio donde hay edificios en una escala humana, ¿no? Como en el centro histórico, o si voy a una plaza
no sé, digamos en Santa Fe, ¿no? Donde hay rascacielos, donde estas alturas pues como que se salen de escala. Entonces la morfología estudia eso, estudia la forma de la ciudad. La forma de la ciudad, y a través de hacer una lectura morfológica de las ciudades que podemos entender también un poco la historia del territorio, ¿no? Y como tal vez la antigüedad, ¿no? Cuando llegamos a barrios, por ejemplo, como los que aún existen en la zona sur, como en Coyoacán, pues vemos una morfología de calles que no tienen una traza reticular, que se cierran, que se abren, que son como, diríamos, un poco más orgánicas. Pero de repente cuando llegamos aquí a la zona centro de la ciudad, vemos una traza urbana muy reticular, ¿no? Que supuestamente obedece a una traza originaria, pues mesoamericana, mexica, tal vez la podríamos definir. Y en la colonia Guerrero en particular, pues vemos una traza muy reticular, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente ya cuando empiezo a hacer como la investigación, me apasiona entender esta traza, ¿no? Porque empiezo a revisar planos y mapas desde 1881 de la Mapoteca Orozco Iberra, que están 100% descargables, libres. Y empiezo a ver cómo esta retícula, que en algún momento fue como muy ortogonal, no tan ortogonal porque también esta forma de la ciudad responde a ciertas acequias y hay calles actualmente que siguen respondiendo a estas acequias, ¿no? Que son pues, pequeños riachuelos que iban conformando la ciudad y entonces estos espacios de agua pues iban como formando la traza de la ciudad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, observar la morfología de la colonia Guerrero a través de la historia, o sea, para mí fue súper interesante porque hay unas partes en donde, como en el barrio de Los Ángeles, que todavía se ve el trazo prehispánico que siguió casi intacto. En otras partes, ¿no? Como más, digamos, más cerca de la Alameda, hay una traza como más ortogonal. Y luego, bueno, ahondaremos un poco más otros territorios donde sufrieron transformaciones muy radicales, como en la colonia de Buenavista, ¿no? Es justamente el lugar en donde arranca tu investigación, ¿no? Y pues eso me lleva como a la siguiente pregunta. ¿A qué responde la morfología actual de la colonia Guerrero? O entre la morfología actual y digamos, pues la morfología que se hereda de finales del siglo XIX en la colonia Guerrero. Ok, entonces vamos con este recuento histórico que lo intentaré hacer breve. Mi investigación empieza en 1873 porque es cuando se edifica la estación de los ferrocarriles mexicanos en lo que hoy es la colonia Buenavista. Entonces me apasionaba la idea de qué pasa cuando una arquitectura es trasladada a otro espacio donde hoy actualmente está la estación del tren suburbano. Entonces, ¿qué pasa en todos estos terrenos donde existían las vías férreas y desaparecen? Entonces, creo que por ahí empecé, ¿no? Como entender cómo estas vías férreas que en algún momento utilizaban todo este espacio desaparecen y dan pie a que aparezcan estos nuevos lotes, estas nuevas manzanas, que son de dimensiones muy distintas a esta retícula que vemos, ¿no? Como la retícula ortogonal. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Se traslada esta estación, se quedan ahí pues estos lotes y que quedaron por décadas como que medio abandonados y después llegan estas nuevas arquitecturas en el movimiento moderno, ¿no? Como muy de esta idea de, pues, de seguir
las ideas norteamericanas, europeas, ¿no? Del movimiento moderno arquitectónico. Y entonces empiezan a aparecer ahí unas cosas como raras, ¿no? De repente hay unos edificios, ¿no? Como institucionales, pero también comerciales, con estos estacionamientos a nivel de, ¿no? En planta baja, en donde se ve como, pues otra vez, ¿no? Como que queremos, o en el diseño de las ciudades en esta época en México, como que queremos copiar el modelo estadounidense de llegar en coche, de estos grandes estacionamientos. Entonces, bueno, eso como que observo como en una primera revisión. Otra gran transformación que seguramente ya platicaron con grandes historiadores aquí en este programa o van a conversar es la prolongación de Paseo de la Reforma, ¿no? Que anteriormente terminaba en la Alameda y se prolonga hasta Peralvillo. Entonces, para mí esa es una gran transformación, ¿no? Como radical en términos morfológicos, ¿no? O sea, porque esta investigación que hice fue como muy enfocada en esto, ya no nos vamos a meter en los cambios sociales, pero cuando observamos los mapas, vemos cómo, pues sí, esta avenida parte manzanas, ¿no? Destruye, fragmenta, divide. Esto siguiendo nuevamente pues al modelo moderno, ¿no? O a esta idea que se pensaba de llevar a la ciudad a una modernidad y de conectar la ciudad central con Tlatelolco, ¿no? O sea, por eso surge pues esta idea de abrir este Paseo de la Reforma, ¿no? La prolongación. Entonces, para mí, o sea, yo que soy como una apasionada de los mapas y de la ciudad, me parece, o sea, como ver este fragmento de la ciudad que pues empieza a dejar lo que nosotros los arquitectos y urbanistas le llamamos remanentes urbanos, ¿no? Entonces, como de repente hay espacios que pues una avenida al destruir, al cruzar esta traza, pues deja ahí espacios olvidados, ¿no? Eso sería como una segunda gran transformación que yo identifiqué. Y luego la instauración, el trazo de los ejes viales, ¿no? En los 70s. Entonces, esto viene de la mano con planes de desarrollo, que es el plan director para el desarrollo urbano en la década de los 70s. Y pues nosotros en este territorio tenemos el eje Mosqueta, el eje Guerrero y eje Central. Entonces aquí a mí me parece súper interesante también entender cómo estas políticas públicas, ¿no? Que están impulsando como la movilidad de vehículos motorizados privados, ¿no? Que se pone en el centro el automóvil como eje rector para diseñar las ciudades, entonces diseñan estos ejes. Y, por ejemplo, en eje Mosqueta vemos muy claramente, ¿no? Cómo están, que son 6 carriles, y luego a las orillas están estos remanentes urbanos, ¿no? Que son como banquetas grandes, pero como que no tienen una buena escala. De repente ponen ahí como juegos, no juegos infantiles. Jardineras enormes, ¿no? O jardineras enormes que en mi parecer son como torpes, ¿no? O sea, son torpes, como muy forzadas. Y luego las enrejan. Claro. Y justo hace rato que hablaba sobre la prolongación del Paseo de la Reforma, pues allí viene una gran transformación, no solamente, como decías tú, a nivel social y a nivel historia, sino pues a nivel forma. Hay una cosa muy peculiar sobre el trazado del Paseo de la Reforma, en lo que comprende de aquí de la Alameda a la glorieta del Metro Garibaldi, que no vemos fachadas, no hay fachadas.
justamente porque lo que hacen es cortar, como si fuese una rebanada de pastel, ¿no? Y después aparecen un par de fachadas allí cuando llegan estos edificios institucionales de la Glorieta Violeta y por ahí una de las unidades que además justamente creo que diseña el arquitecto Alejandro Suárez. Son de las poquísimas fachadas, pero todo lo demás son espaldas de edificios, de vecindades, y entre ellas la iglesia de Santa María la Redonda. Oye, y platicábamos justo como estos remanentes urbanos, ¿no? Y aquí estamos instalados aquí en el Museo Caluz, en un pequeño islote que queda allí como una rebanada de pastel dividida por estas grandes avenidas, ¿no? Sí, es apasionante. O sea, no sé si vamos a poder como tener oportunidad, pero me gustaría después que se pudiera revisar la tesis o ver como imágenes, porque nosotros como arquitectos como que somos muy visuales. Justamente en este es como un islote triangular que llama mucho la atención si observas el plano, porque digamos que donde hubo calles, esas calles desaparecen y se fusionan. Y entonces está como Paseo de la Reforma que fragmenta, ¿no? Toda esa zona y de repente hay como un terreno fuera de escala, ¿no? Comparado con la forma de las otras manzanas aledañas. Sí, que justo vamos a compartir algunas imágenes de lo que nos está platicando Pilar. Y pues definitivamente mirar desde el mapa es una manera distinta de cómo entender el territorio, ¿no? Cuando vemos desde arriba podemos tener una visión mucho más amplia. Hay otros remanentes en la traza de las calles, en la colonia de Guerrero, por ejemplo, en el sector norponiente, en donde aún aparecen algunas calles que tienen la traza de las vías de los ferrocarriles, ¿no? Sí, es bellísima. Justo esa es la calle de Saturno, que responde totalmente a una vía, ¿no? Que daba la vuelta hacia lo que hoy actualmente es la unidad urbana Tlatelolco, que antes era el patio de maniobras. Entonces, la traza quedó idéntica, ¿no? O sea, como que la ciudad se fue construyendo alrededor de esta vía. De la vía que entraba justamente a los patios de maniobras donde hoy en día está la unidad de habitación en Tlatelolco, que en su momento pues fue parte del patio de maniobras. Oye, y respecto al análisis morfológico que haces de la colonia, hay un tema que a mí me parece fundamental también para entender un poco a la colonia, que es la idea del espacio público. De pronto yo siento que a la colonia Guerrero le hacen falta parques, ¿no? Le hace falta espacio verde, espacio abierto. Hay muy poca infraestructura verde en la colonia, ¿no? Sí, me gusta mucho la pregunta porque justo cuando yo estaba haciendo esta investigación como muy académica, pues la gente que tenía ahí, ¿no? Que me estaba guiando, me decía, o sea, yo hacía esta observación y me decía, no, es que como enfoca bien esa pregunta, porque en la colonia Guerrero sí hay espacio público porque la gente vive en la calle. Entonces, bueno, eso es como... Hay muchas definiciones del espacio público, sabemos, ¿no? Pero sí hacen falta espacios ajardinados, donde la gente pueda sentarse, estar bajo una sombra, bajo una fuente, al lado de una fuente, un espacio de contemplación. Eso sí hace falta, sin duda. Hay dos grandes espacios que bueno, serían como probablemente los más, pues como bajo esta configuración de jardín, plaza pública, que son el Parque de Los Ángeles y la Plaza de San Fernando, probablemente junto con el Parque de Abasolo, pero que pues a mi perspectiva, a mi modo de ver, pues son demasiado chiquitos para la cantidad de gente que habitamos en este entorno. Pero, ¿qué nos puedes platicar sobre la plazuela de San Fernando y sobre el Parque de Los Ángeles en relación a la historia y a la morfología de la colonia? Sí, claro. Fíjate que justo estas dos plazas
es interesante porque su morfología casi no ha cambiado. Han quedado intactas y se cree que es porque pertenecen a un edificio religioso, ¿no? O sea, como que esto ha hecho que no se hayan tocado tanto, ¿no? Que no hayan habido tantas intervenciones. Sin embargo, hoy actualmente en la plaza, bueno, hace un par de años, en la plaza de Los Ángeles, había como intentos de poner como juegos o sea, juegos infantiles o estos espacios para ejercitarse, ¿no? Como dentro de una plaza y de repente a alguien se le ocurría enrejarlo, ¿no? Que eso me parece, o sea, como fatal, ¿no? O sea, tú necesitas un espacio en donde la gente se pueda congregar, pueda hacer ejercicio, sí, pueda hacer un espacio de contemplación. Entonces, de repente, como que estas barreras que, pues, erróneamente se cree que son como para darle seguridad, pues, rompen la visual, ¿no? O sea, como que de repente, pues, hay como postes, no te dejan ver bien a quién viene, ¿no? Y también, digamos que interrumpen el andar, ¿no? O sea, si tú quieres pues, caminar por la ciudad, ir al mercado, cruzar por ahí, de repente pues tienes que estar esquivando estas cosas. Y, y de la plaza de San Fernando, eh, como en términos morfológicos, pues eso, o sea, como que en realidad no ha cambiado tanto, pero hasta ya se ve como viejo, o sea, como antiguo, como caduco, ¿no? Como que de repente se antojaría pues un jardín donde lo puedas cruzar como más amablemente o donde te puedas sentar en el pasto, ¿no? O sea, de repente son estos lugares como en donde había como nada más un jardín y estaba enrejado, ¿no? Entonces tú como que solo y caminas, ¿no? Como en las ciudades del siglo XIX, o sea, ya no hay esta idea de que debería ser y la alentamos, ¿no? O sea, de hacer un jardín donde te puedas sentar en el pasto, puedas hacer un picnic, ¿no? No sé, digo, ya eso ya es de mi cosecha, pero Eso nos hace falta, ¿no? sí. Nos hace falta aquí en la colonia Guerrero. Justo lo que mencionabas de la manera en la que se concibe como esta infraestructura acuartelada, pues pasa en el eje Mosqueta con estas grandes jardineras que pues también se vuelven como un espacio ahí pues de zozobra urbana cuando las caminas de noche, por ejemplo, ¿no? O pues también se vuelven un espacio residual en donde pues ocurren otro tipo de cosas que para los vecinos suelen ser como desagradables, como tiraderos de basura o como espacios de hacinamiento urbano. También de pronto ha habido iniciativas interesantes en las que los vecinos rescatan estos lugares, los quieren transformar, devenir en huertos urbanos. Y bueno, pues van ocurriendo como diferentes dinámicas. En el caso de la Plaza de San Fernando, es un espacio que podría ser muy privilegiado, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué esa plaza no es como un, no sé, como un Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Pero pues recientemente ha sido ocupada por los libreros y ese ejercicio de ocupación de los libreros, un tianguis de libreros ahí en el Jardín San Fernando, pues le ha dado como una vida nueva y aparte pues lo ha metido como en una nueva dinámica. Pero Está bueno. vamos hacia otro lugar, un lugar un poco más pues tenebroso, ¿no? Que aparece esta palabra de miedo que se llama gentrificación y que a todo el mundo lo pone así nervioso, ¿no? A Horrible. unos y a otros. ¿Cómo ves tú pues el futuro de la colonia Guerrero o el presente de la colonia Guerrero a partir de tu investigación en términos de gentrificación y negocio inmobiliario? Ok, esta investigación la termino en el 2018 y en ese momento me doy cuenta que justo enfrente de la plaza el Parque de San Fernando, la Plaza de San Fernando, empiezan a ver estos letreros de ciertas inmobiliarias que no diremos el nombre, que se pueden ver en otras colonias como en la colonia Roma, como en la colonia Juárez. Y bueno, o sea, eso hace 6 años, pues ya nos daba como un indicio de que pues iban a haber estos tipos de
edificaciones que iban dirigidas a un público que evidentemente no es para residentes, ¿no? Vecinos. Entonces, desde el 2018 ya empezamos a ver como este proceso de gentrificación en la ciudad. Sin embargo, no hay que olvidar que, el origen, voy a regresar a la historia, el origen de la colonia fue no gentrificación como tal, pero sí como con una visión muy capitalista. No digo, eso era otra cosa, otro tiempo, pero Martínez de la Torre, ¿no? Cuando compra estos terrenos para su fraccionamiento y para su venta, los compra a crédito, ¿no? Ni siquiera él tenía el capital para comprarlos, entonces los fracciona, los vende a intermediarios y pues igual los obreros, los artesanos, la gente que trabajaba en los ferrocarriles ya no puede adquirir como estas viviendas. Entonces, o sea, es interesante porque, o sea, ¿de quién pertenece la tierra? ¿No? O sea, ¿quiénes son los dueños de la? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la gentrificación, la colonia Guerrero tiene una ubicación mega privilegiada en la ciudad, o sea, está al lado de la ciudad central, al lado de la Santa María la Ribera, que es otra colonia que se está gentrificando. Y creo que vamos hacia allá, o sea, digo, de manera como más anecdótica, hace rato platicábamos como fuera del aire y decíamos que, pues sí, ¿no? Que de repente ya escuchamos, pues extranjeros, ¿no? Que viven en ciertos edificios ahí con artistas y, ¿no? Entonces es como que toda esta evolución. Yo creo que no va a ser una transformación tan rápida como se vivía en la Roma, ¿no? Que yo lo viví muy de cerca porque ahí crecí, pero va hacia allá, 100%, ¿no? O sea... Pero en términos generales, la ciudad central va hacia allá y como que las fronteras de lo que antes se definía como centros se van expandiendo, ¿no? Entonces, de pronto, la Guerrero ya forma parte de ese entramado, ¿no? Y tiene, como dices tú, todas las grandes posibilidades para formar parte de la especulación inmobiliaria. Pero, pues es un poco también parte de la dinámica económica de las ciudades globales, ¿no? Ir como creciendo de esa manera para mantenerse. Oye, y bueno, pues para cerrar nuestra conversación, me gustaría que me comentaras, tú que estudiaste la colonia y que la has visto a detalle a través de los documentos, ¿cuáles te parecen a ti como los elementos más significativos o los hitos más relevantes que están presentes aquí en la colonia, como en términos históricos, arquitectónicos, culturales? ¿Qué rescatarías de la colonia Guerrero? Ay, qué pregunta tan complicada. No, a ver, pues empezando por donde estamos, aquí, ¿no? En la entrevista, o sea, esta zona de la Guerrero, de repente la gente no sabe qué es la Guerrero, ¿no? O sea, porque estamos al lado de la Alameda y esta zona es bellísima, ¿no? O sea, personalmente no conocía el museo y, ¿no? Entonces, como en términos culturales, arquitectónicos, ¿no? El Museo de la Estampa, el Museo Franz Mayer, o sea, me parece bellísimo, pero bueno, eso es como que muy a la frontera sur de la colonia, pero híjole. A ver, viendo el mapa, que yo soy como que más visual. Pues también, ¿no? O sea, cruzando está la iglesia de San Hipólito, ¿no? También como que una gran obra arquitectónica, que aunque su plaza también fue como fragmentada, pero digamos que estos San Fernando, San Hipólito también son como unas joyas arquitectónicas.
Y luego, bueno, o sea, culturalmente, pues el mercado también, toda la vida que, ¿no? que hay, igualmente como la Biblioteca Vasconcelos, el Museo Cultural del Chopo, o sea, hay como infinidad de cosas que suceden. Que sin duda, pues hay un montón de patrimonio urbano, arquitectónico y cultural. Tenemos aquí, nada más en un par de cuadras, tres maravillosos museos y enfrente uno de los más importantes del país, y la biblioteca, ¿no? Como tú dices, que nadie la había mencionado, que si bien, pues, es Colonia Buenavista, pero pues digamos que somos como casi que de la misma familia, los de la Como el Buenavista y los primo de la Guerra. lejano. Sí, no cachamos fronteras, o al menos hasta donde yo sé, no hay ese conflicto. Pues te agradecemos mucho, Pilar, haber estado acá con nosotros. No, hombre, al contrario. Podemos consultar tu tesis en el repositorio de tesis de la UNAM, ¿no? Donde está Exactamente. disponible. Reconfiguración del territorio en la colonia Guerrero a partir de proyectos urbano-arquitectónicos 1873-2016 de la arquitecta Pilar López Huidobro. Gracias, Pilar. No, hombre, gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Y los invitamos a que nos sigan en este podcast producido por el Museo Caluz, en donde exploramos el gran atlas de la colonia Guerrero.